Si crees que vivir toda la vida junto al bosque te garantiza no perderte en él, estás equivocado. Me llamo Marina, tengo 17 años. He vivido toda mi vida con mis padres, cerca de un extenso bosque. Nos encargábamos de labores agrícolas, cuidábamos el bosque y observábamos a los animales locales. Siempre pensé que conocía estos lugares como la palma de mi mano, pero ese día algo salió mal. Todo comenzó como de costumbre: desayuno, trabajo en el jardín, cuidado del ganado, tareas domésticas. Después de almorzar, me adentré en el bosque en busca de leña. Eran cerca de las 5 de la tarde. El atardecer se acercaba, pero estaba segura de que podría recolectar suficientes ramas. Mientras deambulaba por el bosque en busca de leña, mi mente estaba llena de pensamientos sobre los próximos exámenes. La escuela local donde estudiaba estaba a 1 hora en coche desde nuestra casa. Mi padre solía llevarme allí todos los días. Me esforzaba por estudiar bien, pero me costaba mucho. Repitiendo mentalmente el material que había aprendido la noche anterior, me alejaba cada vez más de casa. La oscuridad del bosque me envolvió cuando me di cuenta de que me había perdido. 40 minutos antes, me había adentrado en el bosque en busca de leña, creyendo que conocía la zona mejor que nadie. Pero ahora todo era diferente. La niebla y el denso verdor a mi alrededor eran aterradores. El camino por el que caminaba se perdió por completo y me encontré sola en medio de un bosque espeso. El miedo se apoderó de mí cuando me di cuenta de lo perdida que estaba en este implacable laberinto verde. Ya había pasado bastante tiempo. Seguía avanzando, intentando orientarme por el ruido y la luz de la luna que se filtraba a través de las hojas. Pero mientras más avanzaba, más silencioso y perturbador se volvía todo a mi alrededor. Mis pasos se apagaban y el viento solo susurraba entre las hojas dispersas, como si estuviera componiendo una siniestra sinfonía. La sensación de ojos invisibles, observando mis movimientos, se volvía cada vez más desagradable. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando escuché algo a lo lejos. Era un crujido entre los árboles. Me quedé paralizada, escuchando atentamente. El crujido cesó y suspiré aliviada, pensando que todo había sido producto de mi imaginación. Pero al siguiente momento, frente a mí surgió un alto y oscuro silueta. Mi corazón parecía caer en un abismo. Un hombre alto y delgado, con una sudadera negra con capucha que ocultaba su rostro, estaba parado frente a mí. No podía ver su mirada, pero su inmovilidad me estremeció mientras permanecía allí, sin moverse en mi dirección. Sentía su mirada perforándome. Sentía cómo mi corazón se encogía dolorosamente y se hundía en mi pecho, causándome un dolor casi físico. Mi primer pensamiento fue huir, pero mis piernas se negaban a moverse. Se acercó lentamente a mí. Su paso era firme y cadencioso. No tenía prisa, entendiendo perfectamente en qué estado me encontraba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude sentir su aliento en mi mejilla. Aún no veía su rostro, pero podía sentir que sonreía. El horror me invadió cuando vi el destello del metal en su mano. Era un enorme cuchillo de caza. Parecía que el tiempo se ralentizaba mientras él acercaba lentamente la hoja a mi cuello. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Cerré los ojos preparándome para el dolor. Mi respiración se entrecortaba. Me faltaba el aire. «Has tenido mala suerte al encontrarte aquí», susurró con malicia, envolviéndome en una ola de pánico creciente. Me encogí en un ovillo, resignándome a mi destino. Qué absurdo se había vuelto todo. Inesperadamente, se escuchó el sonido de alguien corriendo. Un grito fuerte rompió el silencio del bosque. Abrí los ojos y vi al maníaco siendo apartado a un lado. Y de repente, frente a mí, apareció un joven en uniforme policial que lo empujaba con fuerza. «¡Corre!», gritó señalando hacia atrás. El estupor en el que me encontraba jugó en mi contra. En cuanto di un paso en dirección a la salvación, el psicópata, derribado por el policía, agarró mi pierna y tiró con fuerza. Perdí el equilibrio, caí y me corté la pierna con el desgraciado cuchillo de caza. No sé cuánto duró nuestra lucha. Todos mis sentidos y pensamientos desaparecieron y me concentré solo en una cosa: sobrevivir. El maníaco intentaba lanzarse sobre mí mientras luchaba contra el policía. Claramente lo superaba en fuerza,
pero éramos dos contra él. El policía usaba su porra. Yo me defendía con mis propias manos. Cuanto más duraba la batalla, más me agotaba. Sentía que las fuerzas me abandonaban. Y cuando llegó a mí con el cuchillo en alto, ya no tenía la energía para resistir. Pero mi salvador no se rindió. Una y otra vez lograba vencer, a pesar de la falta de un arma seria. Finalmente, escuchamos a alguien correr hacia nosotros. En el bosque apareció un grupo de personas, refuerzos que vinieron en ayuda del policía. El hombre con el cuchillo fue neutralizado rápidamente y sentí cómo las fuerzas volvían a mi cuerpo. La policía me sacó del bosque y me llevó a casa. Más tarde supe que tuve la mala suerte de encontrarme con un asesino en serie bajo observación, ya que no había suficientes pruebas para su arresto. Afortunadamente, el oficial que lo vigilaba llegó a tiempo. Lo ocurrido me afectó profundamente. A menudo tengo pesadillas en las que nadie viene en mi ayuda. Cada vez que me despierto de mi propio grito, mis padres me apoyan y pagan por un terapeuta, con la esperanza de que mejore. Sin embargo, hasta ahora no ha dado resultado. Todavía estoy luchando contra mis demonios. Hoy he decidido mudarme a la ciudad. Mientras empacaba mis cosas, reflexionaba detenidamente sobre cómo sería mi vida en adelante. Se acercaban los exámenes de graduación, luego la universidad. Independientemente de lo que me espere, una cosa sabía con seguridad: no volveré al bosque, nunca más. Mi nombre es Rob. He vivido toda mi vida en un pequeño pueblo del sur de los Estados Unidos. De niño, a menudo me encontraba en situaciones desagradables que normalmente no me enseñaban nada, pero hubo una ocasión que sembró el miedo en mí para siempre, obligándome a ser más cauteloso en el futuro. Sucedió cuando apenas tenía 13 años. En esa tarde de verano, decidí pasear a mi corgi llamado Jackson. Mis abuelos me lo regalaron cuando cumplí 10 años, y desde entonces se convirtió en mi leal compañero. Siempre disfrutaba de nuestras caminatas al anochecer. Por lo general, solíamos pasear en un claro cerca del bosque. A Jackson le encantaba correr conmigo o excavar en busca de pequeños roedores salvajes. Pero esta vez, las cosas no salieron como esperaba. Eran alrededor de las 6 de la tarde cuando llegamos. La oscuridad ya comenzaba a caer. Tenía la esperanza de pasear al perro antes de que se pusiera el sol. Pasaron unos 10 minutos cuando Jackson olfateó algo y empezó a cavar un agujero. Finalmente sacó un hueso de allí. Me sorprendí. Nunca habíamos encontrado nada así antes. Mientras tanto, Jackson, después de oler el hueso, se lanzó hacia el bosque a toda velocidad. A pesar de mis gritos, desapareció rápidamente entre los árboles. Lo seguía sin dudarlo, sin querer perder a mi amigo. Persiguiendo a Jackson, no me di cuenta de lo profundo que tendría que adentrarme en el bosque. Mi perro nunca se había comportado de esa manera. Parecía enloquecido, olfateando algo y lanzándose a la maleza como si buscara algo. Después de un tiempo, me di cuenta de que me había perdido. A mi alrededor solo había árboles, con los últimos rayos de sol filtrándose entre las ramas. Empecé a entrar en pánico, sabiendo que no podría encontrar la salida del bosque por mi cuenta, pero necesitaba encontrar a Jackson. Perdiendo la orientación, vagaba cada vez más adentro del bosque. De repente vi una casa a lo lejos. Parecía deshabitada. Las ventanas me miraban con un hueco oscuro. De repente, oí a alguien gruñir desde dentro. Era mi perro. Superando el miedo, reuní valor y decidí acercarme. Tan pronto como crucé el umbral de esa extraña casa, mi corazón se detuvo. Jackson estaba dentro. Estaba parado en el centro de la habitación, con la cola entre las piernas, claramente asustado. Algo estaba mal. El aire en la habitación parecía lleno de miedo y ansiedad. Quería agarrar a mi perro y huir lo antes posible de ese lugar. Pero cuando di el primer paso hacia Jackson, sentí que alguien me observaba. Al girarme, no vi nada más que recortes de periódicos en las paredes. Hablaban de asesinatos recientes en todo el país. Los periódicos eran recientes, y lo más aterrador era ver que sobre la mesa junto a la pared había velas encendidas. Agarré a Jackson, horrorizado por lo que veía. De repente la puerta de entrada se cerró con fuerza. Mis débiles intentos por abrirla no tuvieron éxito. Parecía estar cerrada desde el otro lado.
La casa quedó sumida en la oscuridad. Solo la luz de las velas sobre la mesa brillaba, sin iluminar nada más allá de su alcance. Jackson y yo estábamos atrapados en una trampa. El tiempo se alargaba. Lo que estaba sucediendo me parecía una pesadilla interminable. Estaba parado en medio de una casa oscura sin saber qué hacer. Sabía que había alguien dentro, observándome desde la oscuridad. De repente una mano firme rodeó mi cuello. Sentí que me faltaba el aliento. Intentando en vano liberarme, me giraba desesperadamente, sintiendo cómo las fuerzas me abandonaban. Mientras tanto, Jackson, que había estado en mis brazos todo el tiempo, gruñó y se aferró a mi mano que lo estaba acariciando. Aprovechando el momento, sujeté firmemente a mi perro y salí corriendo a la calle. Esta vez la puerta no estaba cerrada con llave. Corrí lejos de esa casa sin mirar atrás. Sentía que alguien me perseguía, pero procuré no prestar atención a eso. Lo único que quería era salir de ese lugar de pesadilla con mi perro. Corrimos durante mucho tiempo. Jackson gimoteaba en mis brazos, como si sintiera la amenaza que nos seguía. Por fin, agotado, salí del bosque y regresé a nuestro claro. Al mirar hacia atrás, vi algo moverse entre los árboles. En ese momento supe que nunca podría olvidar lo que sucedió. Esa horrible casa dejó recuerdos aterradores en mi mente. Desde entonces, evito los bosques y trato de no recordar lo ocurrido. No sé qué fue eso. No sé cuánto tiempo estuvo ahí. Por supuesto, se lo dije a mis padres y ellos informaron a la policía. Cuando entraron en la casa, estaba vacía. No encontraron ni periódicos ni velas. A veces por la noche, me parece escuchar susurros desde el bosque. Siempre he amado las aventuras y la adrenalina. Desde pequeño he sido un apasionado de los deportes extremos, las excursiones y los viajes. Mi nombre es Rick. Hace poco nos casamos mi novia Emily y yo. Por cierto, ella comparte mis intereses. Así que decidimos pasar el próximo fin de semana haciendo una pequeña caminata por el bosque y acampar cerca de un lago. Queríamos alejarnos del ajetreo de la ciudad, disfrutar de la belleza natural y pasar tiempo juntos. La preparación no tomó mucho tiempo y pronto nos pusimos en marcha. Era una mañana tranquila y apacible cuando Emily y yo salimos de excursión hacia lo profundo del bosque. Estábamos llenos de entusiasmo y alegría, sin sospechar lo que íbamos a presenciar. El bosque era hermoso y rebosante de vida. Caminábamos por el sendero, disfrutando de la naturaleza y discutiendo nuestros planes para el futuro. Pero a medida que nos adentrábamos más en el bosque, sentía que algo no estaba bien. El aire parecía volverse pesado y lleno de una sensación de malestar inexplicable. Decidimos hacer una parada y comer algo. Elegimos un acogedor lugar entre altos árboles y desplegamos todo lo necesario para cocinar. Estaba tranquilo y sereno a nuestro alrededor. El sol se escondía lentamente detrás del horizonte, dejando solo débiles rayos de luz. Inicialmente, nada inusual ocurrió. Emily y yo estábamos sentados, charlando y disfrutando de nuestra compañía. Pero con el tiempo, comenzamos a escuchar extraños sonidos provenientes del bosque que nos rodeaba. Al principio era un susurro suave de las hojas, luego un crujido intermitente de ramas. Nos miramos ambos con ojos llenos de temor. Los sonidos se volvían cada vez más fuertes. No se podían atribuir a los habituales ruidos del bosque. Parecían indicar que alguien se escondía entre las hojas. Fue entonces cuando noté un movimiento entre los arbustos. Asustados, pensando que era algún animal salvaje, nos armamos con pequeñas hachas y fuimos a investigar. Donde habíamos visto el movimiento, no encontramos a nadie. Sin embargo, me di cuenta de algo extraño. Había huellas, no de un animal, sino de una persona. Eran huellas de pies descalzos. Emily y yo examinamos minuciosamente los alrededores, pero no hallamos a nadie. Finalmente, nos vimos obligados a regresar al lugar de la parada. Nos esperaba una vista horrible. Todas nuestras pertenencias estaban dispersas por todo el campamento. Habían sacado toda la comida, la ropa, las herramientas, todo de nuestros morrales. Parecía como si los intrusos estuvieran buscando algo. Sin embargo, nada faltaba ni estaba dañado. Nos apresuramos a recoger todo. Alguien nos estaba observando
y no podíamos quedarnos allí. Recogimos nuestras cosas rápidamente y comenzamos a retroceder, pero pronto nos dimos cuenta de que el camino había desaparecido. Los árboles y arbustos que nos parecían familiares en el camino hacia el interior del bosque ahora lucían completamente diferentes. La pánico nos invadió. Observando el bosque a nuestro alrededor, me di cuenta de que Emily y yo estábamos perdidos en este laberinto impenetrable. Vagamos por el bosque intentando encontrar una salida, pero cada paso parecía ser en vano. El día se convirtió en noche y aún continuábamos dando vueltas, sintiendo que el bosque nunca terminaría. Desesperados, exhaustos y habiendo perdido toda esperanza de salir, de repente apareció un pequeño sendero por delante. Sin perder tiempo y tomados de la mano, nos dirigimos en esa dirección. El camino no tomó mucho tiempo y nos llevó directamente al lago. Emily y yo nos miramos, experimentando sentimientos encontrados de miedo y esperanza. ¿Qué nos estaba sucediendo? ¿Quién esparció nuestras cosas? ¿Quién dejó huellas? ¿Por qué nos perdimos? Solo para llegar rápidamente al lago indicado. Ninguno de nosotros tenía respuestas, pero algo debía hacerse. Estábamos agotados, cansados, con hambre y deseando dormir. No era factible abandonar el bosque en medio de la noche. Decidimos montar campamento y pasar la noche allí. Todo transcurrió sorprendentemente tranquilo. Encendimos una hoguera, comimos. Luego Emily decidió bañarse en el lago. Yo decidí no esperarla y me acosté a dormir. El cansancio se apoderó de mí y casi instantáneamente caí en un profundo sueño. El grito estridente de mi esposa rompió el silencio de la noche. Emily estaba gritando. Salí corriendo de la tienda de campaña y acudí en su ayuda. Ella estaba sentada en la orilla, abrazándose a sí misma y acurrucando sus piernas cerca de su mentón. Estaba temblando visiblemente. Me senté a su lado, abrazándola por los hombros, intentando averiguar qué había ocurrido. Tropieza y tratando de no mirar hacia el agua, Emily contó que algo estaba en el agua. Apenas se alejó de la orilla un poco, sintió que algo la agarraba del pie y la arrastraba hacia el fondo. Solo con gran esfuerzo logró liberarse. Después de un tiempo, mi esposa se calmó y nos fuimos a dormir. Nos encerramos dentro de la tienda de campaña, preparándonos para una larga noche. Apenas habíamos conciliado el sueño cuando comenzamos a escuchar extraños sonidos desde afuera. Era como el susurro y crujir de las hojas, como si alguien se adentrara en el bosque más y más cerca. Luego se convirtieron en algo similar a cánticos de varias personas. A veces parecían transformarse en aullidos animales. Mi corazón latía furiosamente en mi pecho. Cada sonido evocaba terror y ansiedad. Los sonidos se acercaban, volviéndose más agresivos. Recordaban indignación, rugidos brutales. Mientras tanto, nosotros permanecíamos dentro de la tienda, temblando de miedo, sin saber qué hacer. Nuestro viaje se había convertido en una pesadilla. Repentinamente, todo quedó en silencio. Pasó un tiempo antes de que comenzáramos a recuperarnos. Después de lo sucedido, el sueño no llegaba y salimos hacia la fogata. Al acercarnos, notamos sorprendidos que no estábamos solos. Alrededor había un grupo de personas. Vestían ropas negras y tenían los rostros ocultos bajo capuchas. Nos observaron y con gestos silenciosos nos invitaron a sentarnos junto al fuego. ¿Quiénes eran y qué hacían allí? Decidimos acercarnos y pedir ayuda. Pero en lugar de responder, lentamente comenzaron a girarse hacia nosotros. Los capuchas negras ocultaban sus rostros y no podíamos discernir sus expresiones. Una idea amenazadora se apoderó de nuestra mente. Teníamos que huir. Apreté la mano de Emily, comunicándole mis intenciones. Ella asintió en respuesta. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, nos levantamos de un salto y corrimos en dirección contraria. Empezaron a perseguirnos y nosotros corrimos más rápido, dominados por el miedo. Finalmente, logramos salir del bosque y llegar a la carretera. Detuvimos el primer auto que pasaba y pedimos que nos llevaran a la ciudad más cercana. Fue el día más aterrador y horrible de nuestras vidas. Nunca sabremos quiénes eran esas personas. Hasta el día de hoy, no estoy seguro de si eran realmente humanos. El bosque ya no será un lugar seguro para nosotros. Desde entonces,
Hemos llevado una vida tranquila y apacible. Ya no buscamos aventuras extremas, prefiriendo la comodidad y la seguridad. Aprendimos a valorar nuestra vida y a cuidarnos mutuamente, evitando exponernos a riesgos innecesarios. Esa noche en el bosque se convirtió en parte de nuestro pasado. Ya no estamos dispuestos a jugar con nuestras vidas, prefiriendo disfrutar de un mundo lejos de los misteriosos y aterradores sonidos del bosque.